Metropolitana en la unidad Coajimalpa y posteriormente realizó sus estudios de maestría en ciencias en matemáticas en la UAM también, en la unidad de Iztapalapa, digamos, ha estado trabajando con respecto a la mecánica celeste. En el 2018 obtuvo su grado de doctor en ciencias de la ingeniería en la Universidad Iberoamericana, cuya especialidad es la teoría cinética de los gases, y recientemente obtuvo el nombramiento a candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Pues bueno, es una persona que se dedica mucho también a la divulgación de la ciencia y pues bueno, ha dado diferentes pláticas en divulgación de la ciencia y también, por supuesto, participa en congresos nacionales e internacionales. Y actualmente la doctora Alma Sagaceta es profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana y ha impartido clases desde el 2015 en el área de probabilidad y estadística, cálculo 3, mecánica teórica y métodos matemáticos de la física. Y actualmente sus proyectos de investigación están enfocados al machine learning, al big data, a la econofísica, a la mecánica celeste y la física matemática. Entonces es para nosotros todo un placer tenerla aquí y pues bueno, es todo tuyo el foro, Alma. Por favor, si nos compartes tu presentación. Entonces, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta charla y destinar un ratito de su tiempo pues a ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, como comentó Miguel Ángel, esto es un esfuerzo como para ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos trabajando, a qué nos estamos dedicando, e incluso si surgen ideas que incluso no necesariamente sean dentro del área, sino de otras áreas, puede ser bastante útil y bastante ameno para la proyección de lo que nosotros hacemos en nuestra investigación y posibles colaboraciones que podamos tener en algún futuro. Entonces, efectivamente, voy a presentar parte de lo que llegué a hacer en el doctorado y que todavía se le está dando un poquito de continuidad en esta área. Es un tanto teórico esta cuestión y lo que estamos buscando es hacer aplicaciones a la parte del cambio climático. Esto conlleva cierto trabajo de poder aplicar toda la teoría que nosotros tenemos a las cosas mucho más aterrizadas que serían como el cambio climático. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto va a ser el índice de cómo voy a tratar yo mi charla. Y pues vamos a empezar. El título de mi charla se llama La inestabilidad de Jeans. Y muchas veces pues no sabemos ni a qué se refiere o de qué se trata este tipo de temas. Entonces la inestabilidad de Jeans se presenta cuando, sobre todo en la parte de astrofísica, cuando nosotros estamos viendo en la formación de nuevas estructuras. Entonces, cuando surgen o tenemos gases en la galaxia, pues deben de tener una relación entre su densidad, el número de partículas, la presión, la temperatura que tienen todos estos cúmulos para ver si se genera alguna estructura o no se genera dicha estructura. En esta charla lo vamos a ver desde el punto de vista matemático. Entonces vamos a partir de lo que usualmente se hace para hacer el cálculo de la inestabilidad de Jeans, de lo que ya se tiene, y yo después o posteriormente voy a realizar los cambios o voy a resaltar el punto de vista que yo estoy manejando. Entonces, para encontrar justo esta inestabilidad de Jeans, usualmente se parte de la ecuación de continuidad, que es la que está del lado izquierdo, y también se utiliza la ecuación de Euler. Aquí tenemos ρ, que sería la densidad, y U sería la velocidad hidrodinámica o la velocidad que tendría absolutamente todo nuestro gas. Y del lado derecho tenemos la ecuación de Euler, que aquí se encuentra nuevamente la parte de la velocidad. Tenemos un gradiente de P, esta P es la presión, nuevamente ρ, y vamos a trabajar en presencia del campo gravitacional. Entonces esa phi corresponde a lo que sería nuestro potencial gravitatorio. Como todo, este potencial debe de satisfacer la ecuación de Poisson, que es la que se encuentra en la parte inferior, ¿no? Entonces aquí tengo mi laplaciano de este potencial y esto es igual a 4pi g ρ. La g es la constante gravitacional, ρ la densidad y 4pi, pues ya sabemos que esto es una constante.
En este trabajo, en todo el procedimiento, lo que se busca es realizar pequeñas perturbaciones e introducirlas en las ecuaciones que había presentado anteriormente. Las perturbaciones en cada una de las variables, pues va a ser ρ0, que es una constante, por así decirlo, y esta delta de ρ. Estas variables de las deltas, delta P, delta de la presión, delta de la velocidad y delta del campo gravitacional, estas van a ser dependientes ya sea del tiempo o de las posiciones en las que estamos trabajando. Entonces, a la hora de que nosotros hacemos una sustitución de estas variables en las ecuaciones que había presentado previamente, obtenemos un nuevo conjunto de ecuaciones. Todo este conjunto de ecuaciones se puede ver un poco engorroso, pero nada más son esas variables que se están agregando de la perturbación que nosotros estamos generando. Y lo que buscamos es ver esta parte de la estabilidad que puede tener este conjunto de ecuaciones. Entonces, realizando un cálculo matemático para poder acoplar absolutamente todas estas ecuaciones, encontramos o obtenemos este término. El conjunto de las tres ecuaciones que tenía en la parte previa hace que originemos esta ecuación. Entonces, en esta ecuación, básicamente estamos viendo las fluctuaciones que vamos a tener, estas medidas en cuanto a la densidad, y también está relacionada la velocidad isotérmica, que es el término de Ct cuadrada, junto con la constante gravitacional. Y una vez que llegamos a esta ecuación, que esta es una ecuación diferencial de segundo orden, hacemos la suposición que nuestro delta ρ tiene es de tipo exponencial, donde aquí se encuentra esta omega, que es la omega de la onda que vamos a tener, y esta Q, que esta Q va a ser el término que efectivamente nos determine la cuestión de la onda de Jeans. Sustituimos estas variables, resolvemos esta ecuación diferencial que obtenemos en la parte superior, y la relación que vamos a obtener de la dispersión se encuentra dada por efectivamente esta ecuación. Entonces, como observarán, este omega es la onda que yo estoy interesada a saber si existe o no existe. Es una ecuación de segundo orden. Si no tenemos gravedad, la existencia de esta onda, o que sea un valor positivo, siempre se asegura. En el caso, cuando ya estamos introduciendo la parte de la gravedad, bueno, tenemos que encontrar que efectivamente esta ecuación de onda sea positiva, o las soluciones que nosotros obtengamos de esta ecuación de la onda sea positiva. En caso de que esta sea negativa, el término que se obtiene o la relación que se tiene es justamente el número de onda de Jeans. Entonces, cuando esta Q, que aquí le pone el Q sub J, pero es cuando se ve ese límite, cuando efectivamente es negativa esta ecuación, se obtiene este valor. Entonces, justo en ese valor vamos a obtener ese número de onda de Jeans, el cual nos va a dar la parte de la estabilidad o inestabilidad. Si se forman o no se forman los cuerpos que nosotros estamos viendo en el análisis de la densidad, la velocidad, la gravedad que vamos a ver en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que motiva esta plática o qué es lo que motiva el estudio de realizar esto o hacer todas estas matemáticas? Pues como observarán, es un cálculo bastante sencillo a la hora de resolver esta inestabilidad de Jeans. Y pues en la cuestión de ver las estructuras, queremos ver cómo se ve afectada el campo gravitacional. De hecho, a la hora de que estaba realizando esta charla, encontré que sigue actualmente el estudio de esta inestabilidad de Jeans utilizando otras métricas o cercanas a los agujeros negros, que pueden llegar a ser de interés. En este caso no estoy introduciendo ninguna métrica, lo estoy haciendo un poquito más sencillo, donde me voy a fijar más en el tipo de gas. Los tipos de gases, en el formalismo que se presentó anteriormente, pues están suponiendo que es un tipo de gas, ¿no? Que tiene solamente un tipo de densidad, una temperatura, una presión. ¿Qué sucede si nosotros estamos trabajando con alguna mezcla? Entonces, en esta mezcla,
lo que queremos hacer o lo que queremos ver es cómo se da esta expresión de la inestabilidad de Jeans. ¿Cuál sería el agente que cambia o las pequeñas perturbaciones o los pequeños efectos que nosotros podríamos llegar a tener a través de esto? Lo hacemos desde la perspectiva de la teoría cinética, donde primero se hace el cálculo a un régimen de Euler, que es donde no hay disipación, o sea, no hay flujo de calor, no hay varios coeficientes que pueden afectarnos. Y posteriormente se hace a nivel de Navier-Stokes, que aquí ya es donde ya se toman en cuenta ciertos gradientes de temperatura y también en los gradientes del número de partículas. Entonces, este análisis puede llegar a ser interesante. Me encantaría a mí poder relacionarlo con alguna cosa observacional o incluso poderlo hacerlo de manera computacional para ver si efectivamente este enfoque que estoy trabajando pues se puede ver, se puede medir, se puede tocar, por así decirlo. Entonces, ¿de qué vamos a tratar la plática? Primero, pues vamos a establecer el sistema de ecuaciones de transporte, que es para un fluido, en presencia de la parte de gravedad. Vamos a introducir la parte de la velocidad baricéntrica, que también fue un leve cambio que se hizo en cuanto a la velocidad baricéntrica. Presentamos un análisis del sistema linealizado y vamos a hacer los cálculos de justamente el número de onda de Jeans en este formalismo donde se presentan dos especies. Entonces, como todo, en la parte de teoría cinética siempre partimos de la ecuación de Boltzmann. Tenemos una función de distribución, que pues la vamos a derivar con respecto al tiempo, con respecto a su posición y también con respecto a lo que sería la velocidad. Del lado derecho, como estamos pensando en un gas, pues tenemos un gas y como lo estamos estudiando de manera estadística, pues las partículas de este gas están colisionando entre sí. Del lado derecho, normalmente se pone algo llamado el kernel colisional. Este kernel colisional modela esta interacción que nosotros tenemos o esta colisión que tenemos 2 a 2 de cada uno de los gases. Hay otra teoría donde aquí se ocupa la aproximación de BGK, donde efectivamente lo que se hace es de la función de distribución, se establece uno a primer orden en los gradientes y luego a segundo orden en los gradientes, luego a tercer orden y así sucesivamente. Usualmente nos quedamos en el primero, en orden cero, en orden en equilibrio y a primer orden, para poder trabajar con lo que sería la ecuación de Boltzmann y que sea un proceso mucho más sencillo. Se ha visto que la solución que obtenemos en este caso es exactamente muy similar a obtener la solución si trabajamos la ecuación de Boltzmann con el kernel completo. Como estamos suponiendo aquí, como aterrizando un poco, la parte no relativista, en un sistema binario, la parte de las velocidades, tenemos varias velocidades. La v que estoy denotando aquí va a ser la velocidad que yo tengo en cada una de mis partículas. La U es la velocidad hidrodinámica, que es la velocidad que lleva absolutamente todo nuestro fluido. Entonces, si nuestro fluido o nuestro gas se está moviendo a cierta velocidad, esa va a ser la velocidad hidrodinámica, que es la U. Y la C es la velocidad caótica. Esta velocidad caótica es cuando nosotros estamos posicionados sobre el fluido y estamos viendo cómo es la velocidad de esa partícula que está dentro de ese fluido. Utilizamos la ecuación de distribución, la de Maxwell-Boltzmann, para poder resolver absolutamente esta ecuación. Entonces es la que se presenta aquí. Lo más interesante es que es de tipo exponencial, básicamente es una gaussiana, donde está relacionada pues las velocidades, la velocidad de las partículas, la velocidad hidrodinámica, la K es la constante de Boltzmann, la T sería la temperatura, N el número de partículas, M la masa de las partículas. La notación se ve un poco terrible, pero esto es porque estamos trabajando con dos especies. Entonces está la especie 1, o el gas del tipo 1, y el gas del tipo 2. La velocidad que había mencionado, que era la velocidad baricéntrica, esta velocidad se puede ver como un centro de masa.
por así decirlo, que involucra las velocidades. Dependiendo en el régimen donde nosotros estamos trabajando, si es en equilibrio o si estamos trabajando en Navier-Stokes, y también en qué sistema de referencia estamos trabajando, esta velocidad baricéntrica se puede ver afectada. En particular y de manera clásica, el sistema de referencia que siempre se maneja es el sistema de referencia de Eckart. Este es en el cual nosotros nos estamos moviendo con la velocidad del fluido. Existe otro sistema de referencia que fue establecido por Landau, y este sistema de referencia es cuando nos posicionamos sobre la velocidad, no, sobre el flujo de la velocidad del fluido. Es un poco extraño su definición, es poco intuitiva y es por eso que casi no se usa. En esta presentación lo vamos a manejar de esta forma, pero también hemos estado viendo cómo poder analizar ese otro sistema de referencia y si las ecuaciones en el otro sistema de referencia son un poquito más simples para poder realizar la deducción de ciertos elementos que pueden llegar a ser de interés. Introduje también unos corchetes, que aquí se ven. Estos corchetes representan un promedio. Tenemos el elemento que ponemos en el corchete, la función de distribución, y estamos integrando sobre todo el volumen, sobre todas las velocidades, sobre todo el campo de velocidades. Entonces, a la hora de que nosotros realizamos el cálculo, previamente yo ya había presentado la F0. Entonces aquí está mi F0. Resolvemos las ecuaciones, obteniendo las ecuaciones de continuidad, de ímpetu y de energía. Una vez que se obtienen estas ecuaciones, estamos buscando la ecuación o la función de distribución a primer orden, que esta implica que en esta función de distribución es donde tenemos estos gradientes de temperatura y el gradiente del número de partículas. Entonces, para poder obtener esa primera aproximación, lo que se hace es despejar básicamente de aquí y poder resolver nuevamente la ecuación de distribución utilizando nuevamente la que se tiene, la que está en equilibrio, y luego las ecuaciones de balance. Entonces, es un poco de álgebra, un poco larguito, pero bastante interesante porque la metodología es exactamente la misma. Sacamos esa función de distribución a primer orden que nos permite obtener efectos de disipación, como sería el flujo de calor. Entonces, aquí ya vemos ciertas correcciones que en equilibrio probablemente estas no las veríamos. Entonces, ¿qué sucede si nosotros estamos trabajando con un fluido donde este fluido tiene una velocidad baricéntrica de 0? Como notación, es una velocidad baricéntrica. Tenemos dos tipos de gases, dos tipos de fluidos que están interaccionando entre sí. Entonces, la velocidad que van a tener estos dos gases, estos dos fluidos, es lo que sería el centro de masa. Entonces, vamos a posicionar ese centro de masa de velocidades. Sé que tal vez está no muy bien dicho, pero para que se entienda la idea, entonces ese centro de masa de velocidades vamos a posicionarlo como en 0 y realizamos todo el cálculo de cómo serían estas funciones de distribución. Más allá del álgebra y de todo eso, algo que quiero destacar aquí es que a la hora de que realizamos la suma de las funciones de distribución en equilibrio, y realizamos el despeje para cada una de las variables, pues vamos a obtener un gradiente del número de partículas y el gradiente de la temperatura. Como comentario, aquí la temperatura usualmente no lo manejamos como la temperatura del fluido 1 y la temperatura del fluido 2, porque la relación que hay entre los gases que están interaccionando entre sí, finalmente la temperatura pues es el promedio de toda esa interacción que hay. Entonces no tiene mucho sentido hacer la separación entre la temperatura 1 y la temperatura 2, porque bueno, en algún momento esto va a llegar a un equilibrio termodinámico. Para encontrar las ecuaciones de balance, multiplicamos por los invariantes colisionales. Estos son 3. El primero es la masa, el segundo es la masa por la velocidad, y el tercero sería la masa por la velocidad al cuadrado.
Se multiplica la ecuación de Boltzmann, se integra y se obtienen efectivamente ciertos flujos. En la parte clásica, cuando se trabaja nada más con un fluido o con una especie, se obtiene la ecuación de continuidad y se tiene este valor que está igualado a 0. A la hora de que nosotros estamos combinando o jugando con dos especies, en vez de que esta ecuación de continuidad se encuentre igualada a 0, se va a encontrar igualada a un flujo. Este flujo lo llamamos J, y tiene que ver mucho con la interacción que hay entre las velocidades caóticas de cada una de las partículas. Este es un cambio bastante interesante, porque pues de manera clásica sabemos que esto es igual a 0, porque en la parte de las velocidades caóticas el promedio es 0, pero aquí en este caso, como ya nuestra velocidad es la velocidad baricéntrica y tiene que ver con dos fluidos, el promedio que tenemos aquí ya no se puede cancelar o ya no se hace 0. El siguiente balance es el balance de momento-ímpetu, que aquí como verán no puse cada una de las especies. Esta ya sería la suma ρ, aquí ya sería ρ1 más ρ2 y así sucesivamente. Entonces ya no tenemos la suma, pero esta ecuación es muy similar a la que se ha obtenido de manera clásica para una sola especie. Y por último, el balance de energía. Entonces, nuestro balance de energía, igual, realizamos todo el procedimiento, todo el álgebra. Elementos importantes donde obtenemos este balance de energía es el flujo de calor. Entonces, el flujo de calor es una variable o es un elemento que se obtiene a nivel Navier-Stokes, es decir, fuera del equilibrio, es donde nosotros vamos a obtener ese flujo de calor y donde vamos a medir cómo se encuentra dado ese flujo de calor ahí en los gases que se están viendo. Entonces, bueno, la relación de este flujo de calor pues es la suma de sus densidades junto con un promedio que hacemos con las velocidades caóticas. Para flujos másicos, ahora para flujos másicos realizamos absolutamente todo este procedimiento, quitando aquí el hecho de que la velocidad hidrodinámica era 0. Recuerdan que la parte anterior lo había hecho 0 como para verificar ciertos elementos que son de mi interés. Y nuevamente, a partir de un conjunto de cálculos, obtengo esta J, donde esta J es la relación que yo tengo entre el gradiente del número de partículas y el gradiente de temperaturas. Entonces, en este flujo vamos a ver una relación entre el cambio del número de partículas y el cambio de la temperatura que ahí aparece. Incluso creo que por aquí no aparece, esto lo podemos relacionar también con la presión, que es otra medida macroscópica que nosotros podemos ver e identificar en la interacción que nosotros tenemos en este flujo. El balance de energía, donde nuevamente es de manera primordial el flujo de calor. En varios científicos y en general, este flujo de calor no lo escriben o no lo expresan de esta forma, lo expresan de manera fenomenológica. Entonces, el grupo de investigación del doctor Alfredo junto con el doctor García Colín, pues encontraron, doctora Ana Laura García Presidente también, encontraron una expresión cinética de cómo dar este flujo de calor. Entonces, usualmente se maneja, o en los libros clásicos se tiene que este flujo de calor se impone de manera fenomenológica e incluso se relaciona con la aceleración de lo que sería el fluido. Y bueno, en toda la teoría que hemos estado trabajando, o en esta expresión, vemos que no es así. No necesariamente esto se tiene que relacionar con la aceleración que tiene nuestro fluido. Esta se puede ver como un promedio en las velocidades caóticas de los gases que están relacionadas entre sí. Bueno, se hacen ciertas sustituciones, la función de distribución a primer orden para ver cuáles son los términos que efectivamente obtenemos. Aquí estos términos son exactamente lo mismo, nada más que una especie y segunda especie, porque el flujo de calor pues está involucrando en ambos casos a las dos especies.
Ya que obtuve todos estos flujos, que aquí se encuentra, el flujo número 1, el flujo número 2, obtenidas por las ecuaciones de balance, la de continuidad, y el flujo de calor. Las expresamos de manera matricial para nada más tener una representación adecuada de cómo son estos flujos y cómo es que si nosotros queremos generalizar esto a 3, 4, 5, 6 especies, cómo es la forma que nosotros tenemos en este tipo de flujos. Ya una vez que vimos los flujos, pues quiero sacar esta cuestión de la disipación o ver cómo se relaciona con la inestabilidad de Jeans o cómo ver toda esta cuestión. Se realizan todavía un poquito de cálculos, que creo que me lo voy a saltar, y vamos a hacer este proceso de ver la disipación o ver esta parte de las ecuaciones linealizadas. Como había comentado al principio, para linealizarlo ocupo las mismas ecuaciones de continuidad, nada más que la densidad la expreso como la densidad más un delta ρ. La temperatura va a ser la temperatura cero más un delta T. Lo que serían la phi, que es el potencial gravitacional, ese potencial cero más un delta de este potencial. Realizo todo ese proceso junto con una transformada de Fourier y luego una transformada de Laplace, donde se obtiene esta bonita matriz que aparece aquí. La variable de interés es la S. Esta S sale a partir de hacer esa transformada de Fourier y luego la transformada de Laplace, queda en términos de la S. Esa S va a ser la relación de la dispersión que nosotros vamos a tener en un crecimiento o un decaimiento. En este caso, este sistema de ecuaciones que estoy presentando es del sistema de ecuaciones cuando ocupé la función de distribución en equilibrio. Es la F0, que es de tipo exponencial y que no tiene ningún gradiente ni nada de eso. Entonces, realizando el cálculo, lo que hacemos aquí es sacar el determinante de esta matriz y obtenemos la expresión que está en la parte inferior, un polinomio. Entonces, lo que queremos encontrar es, o garantizar, es cuando este polinomio, o las raíces de este polinomio, en dónde surgen o en dónde se dan. Las raíces de este polinomio, a la hora de que lo queremos resolver y queremos verificar que efectivamente este polinomio sea positivo, tenemos que la Q, que es la parte de la inestabilidad, debe de satisfacer esta expresión. Entonces, esta Q es la inestabilidad que nosotros estamos obteniendo o que se obtuvo en cuanto a la relación del número de onda de Jeans. Entonces, previamente les había dicho más o menos cómo era la relación de esa Q y pues no tenía ni el segundo término que aparece aquí, ¿no? Porque únicamente se estaba manejando con una sola especie. Entonces, como que esto nos indica que vamos como por buen camino, la relación o la expresión que nosotros tenemos es bastante parecida, lo cual hace que continuemos este trabajo. Aquí lo estamos viendo en equilibrio, entonces en equilibrio no hay efectos extra, no pasa nada, entonces está siendo congruente con la relación de que nada más estamos manejando dos especies, entonces ese número es el que obtuvimos. La masa de Jeans, que eso creo que no lo comenté, la masa de Jeans para poder obtenerla se hace la suposición de que el número de onda de Jeans es igual a 2pi f o 2pi algo. Entonces se hace esa relación y de ahí se obtiene esa masa que, para ver que efectivamente exista en el sistema binario esta expresión. Ahora sigue el paso en el siguiente orden, donde yo ya tengo efectos disipativos, donde ya tengo algún flujo, algún tensor de esfuerzo cortante, o tengo el flujo de calor, o ciertos elementos que son interesantes de ver. Como comentario,
Usualmente, si alguien está interesado en programar o en la parte de astrofísica, en la programación de este tipo de cosas, se hace a nivel de equilibrio. ¿Por qué se hace ahí? Bueno, porque es mucho más sencillo que manejarlo en Navier-Stokes. Se vuelve un poco más complicado esta relación de ver estas ecuaciones e incluso se hacen simplificaciones en esta expresión que estamos viendo. Entonces, manejarlo ya en un régimen superior usualmente no se hace. Siempre se define o se dice que pues, esos términos tal vez no aporten lo suficiente. Sería muy interesante intentar programarlo y aplicarlo para ver cómo sería la parte computacional y cómo atacar cada uno de los elementos, porque efectivamente aquí L11, L22 son términos grandes que yo no estoy poniendo para que no se vea más pesada la matriz, pero que sí conlleva que el cálculo de todo esto sea un poquito más complicado. Pero bueno, si resolvemos esta matriz, nuevamente se hizo la transformada de Fourier, luego se hizo la transformada de Laplace, tenemos la matriz y queremos calcular el determinante. Entonces, para calcular el polinomio, obtenemos un polinomio de cuarto orden. Como verán aquí puse más o menos cuáles serían las expresiones o las constantes que sería para cada uno de los polinomios. Ese no es mi interés por ahora, mi interés es resolver el polinomio y encontrar las raíces de este polinomio para ver si obtengo esta relación del número de onda de Jeans. Entonces, simplificamos un poquito con ciertos elementos que obtenemos y finalmente se llega como una ecuación, un polinomio de tercer orden, donde es un poquito más sencilla de obtener las soluciones. La teoría nos dice que pues si tenemos un polinomio de tercer orden, entonces va a tener 3 raíces. Recuerden que estábamos buscando que las raíces de este polinomio fuera positivo. Entonces, lo que hacemos es es nuevamente encontrar esas raíces. Y aquí únicamente en la parte inferior pongo la relación de cuál sería esa matriz, pero únicamente si estamos trabajando con una especie. Entonces es un poquito parecida. Sé que hay términos que bueno, pueden parecer mágicos como estos, que no los estoy poniendo porque pueden llegar a ser un tanto complicados visualmente, pero la relación que se obtuvo con 2 especies y con una especie es muy parecida. Lo único que cambia es que, bueno, en vez de ser S1 y en vez de ser ρ0, tenemos ρ0 para la especie 1 y ρ0 para la especie 2. Para resolver el polinomio de tercer orden, pues utilizamos elementos de cálculo, calculamos su primera derivada, luego una segunda derivada, vemos dónde hay esos puntos de inflexión, dónde es máximo, dónde es mínimo, y el punto de inflexión que localizamos para ese polinomio se encuentra dado por esta ecuación. Entonces, bueno, esa ecuación, ¿a qué se refiere o qué me sirve? Recuerden que Q era el número de onda de Jeans, que es el que estoy buscando ver cómo sería esa expresión. Y aquí, pues, verificamos que pues, vamos a tener 3 raíces, y estas 3 raíces nos dan o originan los picos, 2 picos de Brilloni, del espectro que nosotros tenemos, y uno de Rayleigh. Entonces, la expresión para que efectivamente se garantice que el polinomio sea siempre positivo se encuentra dada por todo este discriminante. Es un discriminante que sacamos a partir de las derivadas, y esto se reduce al criterio de Jeans. ¿Cuáles son los cambios que podemos ver en este efecto y en la parte cuando estábamos trabajando en equilibrio? Pues los cambios podrían verse pequeños, que son estas expresiones que están en la parte inferior, bueno, en el 5/3, pero igual en algún momento puede ser significativo. Entonces, todo depende del punto de vista en que lo estemos manejando. Si lo estamos manejando de manera macroscópica y realmente no nos interesa este tipo de efectos, bueno, tal vez no sea necesario
realizar todo este procedimiento. Pero si ya nos estamos metiendo un poquito más y ya queremos encontrar efectos mucho más puntuales, vale mucho la pena realizar todo este procedimiento para efectivamente ver ese criterio y hacia dónde vamos. Entonces, nada más como para comparar, en el formalismo clásico, esta masa de jeans tiene esta expresión, o se encuentra dada por esta expresión, y todo el formalismo que nosotros hicimos y que llegué a presentar, la expresión de la masa de jeans, cuando tenemos dos especies, se encuentra dada por esta expresión. La forma es bastante similar, solamente hay términos que sí como que son un poquito de ajuste en cada uno de esos elementos y que efectivamente, pues si ya estamos aumentando el número de especies, porque bueno, el universo no solamente tiene una especie, ¿no? Hay un gran conjunto de gases y elementos que están ahí. Entonces puede ser bastante interesante poder meter o poder calcular este tipo de masas que pues nos llevan la teoría clásica y que tal vez particularmente podamos aplicarlo a alguna observación. Entonces, creo que me fui un poco rápido, una disculpa. Pues, ¿qué fue lo que hice en esta charla? Pues establecimos la función de distribución para dos especies, que eso también es un trabajo un poco talachudo. Se obtuvieron esta parte de los flujos disipativos en una mezcla en el régimen de Navier-Stokes. Hay otro régimen que es el régimen de Burnett, que tampoco se ha hecho este trabajo. Las expresiones que obtuvimos coinciden fuertemente con el número de onda de Jeans, nada más que con estas correcciones de que estoy hablando de dos especies y una pequeña corrección en la constante. ¿Y qué es lo que buscamos en un futuro? Pues queremos realizar un análisis numérico utilizando valores reales y para poder como tener tangible toda esta teoría. Expresar esta parte de estas expresiones con disipación y tal vez analizar algún efecto que no hemos estado viendo, porque bueno, aquí nada más vi sobre la inestabilidad de Jeans. Entonces, si lo meto en la parte de entropía, tal vez puede ser interesante ver algún efecto que puedo yo tener y generalizar todo esto para más especies, ¿no? Para que no solo sea para una mezcla binaria, sino para que sea para N especies. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alma. Gracias. Nos encantaría saber si alguien tiene alguna pregunta para Alma. ¿Alguna duda? Yo tengo y es que en algún momento yo ya lo supe, Alma. Bueno, no sé si puedo, Miguel. Claro, claro, adelante. Eh, este tipo de análisis tiene, digamos, restricciones por ejemplo, en las densidades y las temperaturas. ¿Me las podrías recordar? Estamos pensando que la parte de la densidad debe ser, híjole, te fallo con la parte numérica, pero todo este formalismo que presenté no es relativista. Entonces, sí es aplicable como para temperaturas no tan altas. Entonces, sí lo podemos trabajar desde ese punto de vista. Y en la parte de densidad, necesitamos que no sea súper denso, o sea, que sea un gas diluido. Entonces, te busco los datos para pasártelos, porque efectivamente para la inestabilidad de Jeans se hace una sustitución más o menos de cuánto tendría que ser la Rho, que es más o menos, por aquí viendo mis apuntes, de 1.6 por 10 a la menos 16, la densidad, más o menos. A la menos 16. Ajá, así es. Son partículas o kilogramos por... Kilogramos sobre metro cúbico. Ok. No, es que a partir de ahí, pues es como un poco para saber en qué parte de la parte de la astrofísica se puede aplicar, ¿no? Sí, que eso me encantaría, porque bueno, pues yo estoy un poco deslindada
de esa parte observacional. Entonces sí, sí estaría muy interesante como ver en dónde sucedería este tipo de cosas. Sí, claro. Sale, sale, gracias. A ti. Gracias, Anabel. Muy bien, ¿alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Si no, yo sí tengo una pregunta. Sí, bueno, en la parte de cosmología, nosotros cuando estudiamos el universo primitivo, en la época de nucleosíntesis, hacemos muchas aproximaciones, incluso utilizamos eh, eh, Maxwell-Boltzmann, ¿no? La función de distribución Maxwell-Boltzmann, nos aliviamos con eso y tratamos el régimen donde solamente están los efectos de Compton, ¿no? Para sacarnos digamos, no meternos en tanto problema. Una de las cosas que nosotros tenemos en la cosmología es que nosotros llamamos bariones a todo lo que existe en el universo que no sea materia oscura ni energía oscura, ¿no? Entonces, una de las cosas muy interesantes que podemos hacer, por ejemplo, con tu enfoque, es, digamos, ya no llamar bariones, sino, por ejemplo, llamar hidrógeno, llamar helio y los elementos primitivos, algunos isótopos que se van formando y podamos distinguir, ¿no? Podamos hacer un análisis más profundo, por ejemplo, en el universo primitivo. Pero eso también involucra una métrica que va evolucionando, ¿no? En términos del factor de escala. Entonces ahí va mi pregunta. ¿Cómo podríamos hacer todo este análisis, pero ya con un espacio-tiempo que va cambiando, ¿no? Ya no está fijo, sino que va cambiando. O sea, ¿qué tendríamos que cambiar en tus ecuaciones? Lo que tendríamos que cambiar en este caso sería la transformación que podríamos hacer sobre la velocidad hidrodinámica. Ujú. Y también la cuestión, por ejemplo, de las parciales, ¿no? Ok. De tener un ajuste en la parte de las parciales. Eso se maneja. Este formalismo que presenté es clásico, entonces no trae esa conexión que se tiene con el tensor de energía ímpetu. Pero si ya estamos trabajando como en la parte del universo que es relativista, ya sería utilizar dos tensores, de donde sale absolutamente las mismas ecuaciones, que sería el de energía ímpetu, pero este tensor, pues hay que acoplarlo con la métrica y también el tensor del número de partículas. Entonces también se acopla como con la métrica y ya con eso ya se obtendría pues esos casos particulares. No, muy bien. Sí, Con las métricas. es que de hecho la parte cosmológica, incluso a nivel perturbativo, se puede ver como algo newtoniano. Entonces, yo creo que no tendríamos que generalizarlo así para sistemas relativistas, ¿no? O sea, lo único que tendríamos que agregar sería que el universo cambia, ¿no? Va evolucionando. Pero en algún momento quizá podamos hacer como un tipo de fotografía y eso aproximarlo a la ecuación de Saja. Entonces, es lo que estaba pensando. Y creo que tu análisis es muy interesante porque te digo, podemos checar ya no variones, sino partículas así como el hidrógeno, el helio, cómo funcionaría en ese universo primitivo. Ya hay aproximaciones, existen, pero digamos tu idea pues sería algo novedosa para, por ejemplo, poder aplicar a la cosmología. Incluso comparar esas aproximaciones, ¿no? A ver qué tan Exactamente. cercano o cuáles son las correcciones que Exacto, se pueden tener. exactamente. Sí, sería interesante. Muy bien, gracias, Alma. ¿Alguien ¿No? más? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Anímense a preguntarle a Alma. ¿Nadie más? ¿No? Yo, es que cuando Muy hablaste en bien. algún momento del gas tipo 1 y el gas tipo 2, fíjate que no me quedó muy claro a qué se refiere con cada uno. Pues tenemos, por ejemplo, vapor de agua. Entonces, el vapor de agua, básicamente, lo podemos ver, vapor de agua y el aire, ¿no? Entonces, son dos tipos de gases que están interaccionando entre sí, el vapor de agua junto con el aire. Cada uno tiene sus densidades y sus temperaturas, el número de partículas. O sea, si esto lo tenemos en un globito o lo aislamos por algún lado,
es la interacción que hay entre ambos. Usualmente todo este cálculo, o todo sobre todo para la parte de la onda de Jeans, se piensa que es un tipo de gas, o sea, helio, y ya, ¿no? Entonces no se ve la interacción que puede tener entre ambos gases. Aunque ya vimos que tal vez no es tan necesario porque aparentemente nada más se suma esa densidad, puede llegar a ser interesante la relación que puede tener entre ambos gases, o si ya metemos otra especie de gases, pues ver cómo se es la relación y cómo se obtienen estos valores. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra Yo pregunta? tengo un comentario respecto a eso último, Perfecto. pero no sé, desde el punto de vista no de gases en particular, sino si se piensa en Navier-Stokes compresible, en el caso no newtoniano, cuando ya tienes diferentes viscosidades, hay un caso en particular en donde dan una relación entre dos viscosidades diferentes que se llama coeficientes de Lamé, que es una relación bastante clara. Quizá valdría la pena revisar si esa condición es válida también en el modelo que estás planteando, para ver si se puede formalizar esa relación en ese tipo de caso de dos líquidos, ¿no? Pero bueno, luego te paso el libro donde viene. Claro. Ahí, ok, bueno. Y ya tú lo ves para ver si puede ser, si tiene sentido, ¿no? En Sí, este sí caso. aplican las hipótesis. Sí. Ajá. Si tiene sentido, hay mucho trabajo con las técnicas de Navier-Stokes compresibles para el caso de esa relación de los coeficientes de Lamé. Entonces, podría valer la pena. Bueno, nada más eso. Gracias. Gracias, Carla. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Pues bueno, entonces le agradecemos de nuevo a Almas la participación. Muchísimas gracias, Alma, por tu No, muchas participación. gracias. Y pues bueno, los esperamos en el siguiente seminario, que va a ser el próximo viernes, igual a las 13:30. Como les digo, tratemos de hacerlo esto, pues bueno, ya como de casa. Y están invitados todos a dar una plática, o si alguien más externo que conozcan quiere dar una plática, pues por favor nos avisan. Y pues bueno, muchísimas gracias por su participación, y cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a la orden. ¿De acuerdo?